Vamos a inclinar el rostro por un momento y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo de Dios para que Él sea dirigiendo mis palabras y disponiendo nuestro corazón. Amadísimo Dios y Padre, venimos ante ti en esta hora de la mañana con humildad de corazón, reconociendo que somos pecadores y que el único santo y justo eres tú, y que lo que somos lo somos por tu gracia y tu bondad. En consecuencia, Señor, queremos pedirte que nos hables a nuestra conciencia, que nos redargullas y nos permitas ver cada día más la necesidad que tenemos de ti y de vivir en santidad. Que nos redargullas, Señor, para poder tener una vida más recta y justa delante de ti cada día. Dispón nuestra mente y corazón por tu Santo Espíritu y guía mis palabras para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada. Te lo pido, Padre, que guíes mis pensamientos y las palabras que voy a decir y que dispongas la mente y el corazón de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y vamos a leer los versículos, el versículo 13, un versículo muy conocido por todos, en el cual vamos a meditar esta mañana. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amados hermanos, el pecado agrega pecado a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un pecado conlleva a otro pecado, y ese otro pecado conlleva a otro pecado, y así sucesivamente, convirtiéndose en una red de pecados de toda índole que van envolviendo nuestra vida como una telaraña que va atrapando el insecto que cae en ella y que por tratar de zafarse se enreda más y más hasta que lo inmoviliza por completo y luego la araña viene y se lo come. Así pasará con las personas que pecan y tapan su pecado con otro pecado, porque tapar el pecado es cometer pecado. En lugar de librarse, se enredan más y más en más pecados que los envuelven y los ahogan. Si no aplicamos los principios de la palabra de Dios a nuestra vida para librarnos de las garras del pecado, el pecado nos envolverá poco a poco hasta destruirnos, como pasa con la telaraña que atrapa al insecto, lo envuelve hasta que después lo deja inmovilizado y luego la araña lo come. El texto del autoexamen de conciencia el día de hoy nos anuncia dos muy buenas noticias a todos nosotros los pecadores. En primer lugar, nos muestra la manera de tener una vida próspera. Y en segundo lugar, nos muestra la manera de alcanzar misericordia en Dios. Noten lo que dice el versículo 13 de Proverbios 28 nuevamente. Léanlo conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En cuanto a la primera, es decir, la manera de tener una vida próspera, si no encubrimos nuestros pecados, entonces prosperaremos y nos irá bien. Porque eso es lo que quiere decir el versículo en su primera parte. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Si lo aplicamos en sentido positivo, es decir, si confesamos nuestros pecados, en lugar de encubrirlos, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a prosperar, nos irá bien. Y la segunda noticia que nos da el versículo es que para alcanzar misericordia de Dios
Tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, es decir, dejar de practicarlos. Encubrir el pecado significa negarlo, significa justificarlo o minimizarlo. Encubrir el pecado es pretender que no hemos hecho nada malo o que nuestras acciones no tienen muchas consecuencias, que no es tan malo lo que yo hice. Eso es más o menos encubrir el pecado, tratar de minimizarlo, tratar de hacerlo ver como algo que no es ofensivo. Y no olviden que el peor problema de la humanidad es el pecado. El problema de la humanidad no es la falta de educación, no es la falta de justicia social realmente. Todo eso es bueno y hay que hacerlo. El problema de la humanidad es el pecado, mis hermanos. Es el pecado lo que nos aleja de Dios. Es el pecado lo que trae las desgracias a la familia, al ser humano. A todo el planeta Tierra le vino la desgracia por causa del pecado. En consecuencia, el pecado nos impide prosperar porque nos aleja de Dios. Dios es la fuente de todo bien y verdadera prosperidad. Y cuando nos alejamos de Él, es decir, de Dios, nos privamos de sus bendiciones. Entonces no puede haber bendición a mi vida, no puede haber verdadera prosperidad. Entonces ahí es cuando se aplica lo que nos enseña Josué 1:8, que todos deben saberlo de memoria. ¿Recuerdan a Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la ley hoy nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero que si los confieso y me aparto alcanzaré misericordia. Así que si yo tengo en cuenta los principios de la ley del Señor, me va a ir bien. Y es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, queridos hermanos. No encubramos nuestros pecados. Todos aquí cometemos pecados. Todos aquí tenemos de qué avergonzarnos. Pero la palabra de Dios nos dice que no encubramos nuestros pecados, sino que los confesemos. Confesar y apartarse del pecado es el camino hacia la misericordia. Confesar y apartarse del pecado es el camino hacia la verdadera prosperidad, queridos hermanos. Porque cuando no confesamos el pecado, nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios, nos apartamos de las bendiciones del Señor. Nos apartamos de la fuente de la sabiduría. Nos apartamos de la fuente de la misericordia. En consecuencia, eso lo único que va a traer es desgracia a la posteridad. Entonces, hermanos, confesemos nuestros pecados. Es imposible prosperar en la vida si tratamos de ocultar nuestros pecados, porque el pecado nos aleja de Dios y nos endurece el corazón, impidiéndonos experimentar su bendición. El pecado endurece nuestro corazón. El pecado nos enceguece, nos ensordece. Cuando tratamos de esconder nuestras faltas, solo estamos acumulando culpa y vergüenza, lo que nos lleva a un ciclo de dolor, derrota y vergüenza con el pasar del tiempo. Eso es lo único que deja el pecado: derrota, desgracia, destrucción. Es imposible prosperar en la vida si tratamos de encubrir nuestros pecados, porque el pecado es una carga que nos pesa y nos impide avanzar cuando intentamos esconderlo. Solo hacemos más grande, más pesado y más dañoso para nuestra vida el ocultar nuestros pecados. En consecuencia, tenemos que confesarlo a Dios y apartarnos de Él, como nos dice el texto sagrado. El pecado nos separa de Dios y nos impide vivir una vida santa y de bendición para otros. Así que no caigamos nosotros en la red del pecado. Si bien es cierto, todos nosotros pecamos, la Biblia hoy nos muestra claramente la solución. No encubras tu pecado, reconócelo, confiésalo y apártate de él. Es lo que nos dice el Señor.
Hasta un niño lo puede entender. Es claro el mensaje de la palabra de Dios. Es imposible alcanzar misericordia sin confesar nuestros pecados a Dios y sin apartarnos de ellos. No pretendamos confesar el pecado y seguir revolcándonos en el pecado. Eso es un contrasentido. Si confesamos nuestros pecados, es porque reconocemos que hemos cometido la falta. En consecuencia, eso nos debe llevar a apartarnos de ese pecado que trae desgracia a nuestra vida. Afortunadamente, Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Él sabe nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Por eso la palabra de Dios nos dice que en Él alcanzamos misericordia. En Él alcanzamos perdón. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros errores y nos volvamos a Él. Siempre estamos a tiempo, hermanos, de pedir perdón y encontrar la gracia del Señor en sus brazos. Tal vez nosotros caigamos y decimos, no, es que yo no tengo cura. Cada vez que intento, vuelvo y caigo. Pues sígalo intentando, vuelva y levántese, y vuelva y pida perdón, y trate con la ayuda del Espíritu Santo apartarse del pecado, cualquier pecado que sea. Entonces, siempre estamos a tiempo de pedir perdón y encontrar la gracia del Señor en sus brazos. Recuerde que Él siempre tiene los brazos abiertos para todo aquel que arrepentido reconoce su falta, le pide perdón a Él y se aparta de Él. Una cosa muy importante que tenemos que entender, amados hermanos, y que nos enseña este pasaje, es que la prosperidad verdadera no se trata solo de riquezas, como nosotros a veces tendemos a creer, que la prosperidad es tener bienes y riquezas materiales. La prosperidad verdadera, sobre todo, se trata de tener comunión con el Señor, que se evidencia en una vida de paz interior, en una sincera y armoniosa relación con Dios, en la cual estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados por su misericordia. Una vida transparente y sin hipocresía. No negamos que somos pecadores, porque a veces la gente nos juzga mal. ¿Usted es cristiano? No dice que es cristiano, ¿y por qué hace eso? Sí, nosotros somos cristianos, y el hecho de ser cristiano no quiere decir que seamos intachables. Nosotros caemos en pecado, pero eso no justifica que por el hecho de que caigamos en pecado, entonces nos revolquemos en el pecado. Significa que el que dice que ha creído en Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es una práctica constante de aquello que es pecaminoso y aborrece el Señor. Así que, hermanos, Dios nos indica hoy que la verdadera prosperidad para nuestra vida y para emprender cualquier acto que tengamos que emprender es confesar nuestros pecados, no encubrirlos, confesárselos a Dios. Y si hemos ofendido a alguna persona, tenemos que tener la humildad, el carácter suficiente para ir delante de esa persona y decirle, perdóneme, le ofendí, cometí mal, le dije algo que no debía haberle dicho, perdóname por favor. Y si tú eres cristiano y esa persona va sinceramente a pedirte perdón, tú tienes que perdonarle de la manera que Cristo te perdonó a ti y me perdonó a mí. Tenemos que perdonar, porque ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas, amados hermanos? De Proverbios 28:13. Seamos honestos con nosotros mismos acerca de nuestros pecados. No tratemos de encubrirlos, de excusarlos o minimizarlos. ¿No es esa la tendencia nuestra? Que cuando cometemos una falta y nos confrontan con el pecado, inmediatamente ¿qué hacemos? Tratamos de justificarlo, tratamos de encubrirlo, tratamos de minimizarlo.
No, hermanos, seamos sinceros y sí, la embarré, perdóneme por favor. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos acerca de nuestros pecados. No tratemos de excusarlos ni minimizarlos. Examinemos nuestro corazón regularmente. Esa es una muy buena práctica, examinar nuestro corazón regularmente. Y miremos en qué estamos pecando. Y en consecuencia, confesemos nuestros pecados a Dios, pidamos perdón y que nos ayude a cambiar. Reconocer que con su gracia y el poder del Espíritu podemos cambiar. Esto implica tomar decisiones radicales, haciendo esfuerzos por vivir una vida justa. Hay que tomar decisiones radicales en nuestra vida. Si hay algo que nos está trayendo problemas, hay que decir hasta aquí y no más. Hay que tomar decisiones. Y en el poder del Espíritu de Dios podemos vencer los pecados de nuestra carne. Busquemos ayuda de Dios y también de los demás si estamos en problemas. No tenemos que enfrentar nuestros pecados solos. Dios ha puesto ayuda espiritual. Y muchas veces hablar con una persona madura espiritualmente, con alguien que tenga autoridad moral y espiritual, nos va a ayudar. Nos va a ayudar, porque podemos sincerarnos y podemos contarle. Y con esa persona orar juntos. Y muy seguramente esa persona lo va a llevar a las Escrituras y tú vas a encontrar luz, consuelo y fortaleza para su alma, para abandonar ese pecado que tal vez le esté atormentando y le esté llevando a la desgracia. Hay personas que pueden ayudarnos en nuestro camino hacia la santidad y hacia la sanidad de nuestra alma. Pero muchas veces nos creemos los supermachos y por el orgullo, por creernos los superespirituales, no avanzamos en nuestra vida. Muchas veces hay que buscar ayuda espiritual, que alguien nos apoye, que alguien ore con nosotros, contarle a esa persona, desahogarnos y mostrarle. Tal vez esa persona nos muestre en qué estamos fallando y con sus palabras pueda llegar a lo profundo de nuestra conciencia y hacernos ver para tomar decisiones radicales que cambien por completo nuestra vida. Si hemos ofendido y lastimado a alguien, pidamos perdón y busquemos reparar el daño que hemos causado. De eso se trata este versículo, que de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, no le irá bien, no avanzará en su vida. Pero, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, y detrás de la misericordia vienen las bendiciones de Dios. Confesar nuestros pecados no significa que tengamos que contárselo a todo el mundo, amados hermanos. Podemos confesarlos directamente a Dios, que es quien es el único que tiene la autoridad para perdonarnos. Pero también podemos contárselo a alguien de confianza y pedirle que nos ayude a orar y pedirle que nos dé ánimo para poder como rendir cuentas. Porque a veces nosotros queremos ser soldados a nuestras propias expensas. Sin embargo, hermanos, a pesar de saber esto, nosotros seguimos en ese error de creer que solos podemos. Y no hay un sincero autoexamen de conciencia en nuestra vida. ¿En qué ofendí hoy a mi esposa? ¿Qué actitudes tuve? ¿Qué palabras le dije? ¿En qué ofendí hoy a mi esposo? ¿Qué actitud tuve? ¿Qué palabras le dije?
¿Cómo estoy reaccionando? Porque a veces nos dicen algo y reaccionamos de manera brusca, nos ponemos de mal genio. Reflexionemos, autoexaminémonos, miremos en qué estamos fallando, queridos hermanos. Dios quiere eso de nosotros, que nos autoexaminemos. Por eso este tiempo del autoexamen de conciencia. ¿En qué estás pecando? ¿En qué estás fallando al Señor? Examínese regularmente. Confesar los pecados y tener autoexamen es la cosa más maravillosa que Dios nos ha dejado a nosotros los pecadores, porque es el medio para tener comunión con Él, para estar unidos a Él. Y estar unidos a Él, recuerde que es estar unidos a la vida eterna, es estar unidos a la sabiduría, es estar unidos al amor, es estar unidos a la misericordia. Cuán insensatos nosotros cuando al pecar hacemos una barrera entre Dios y nosotros. Cuán bueno es Dios, que sabe que somos pecadores y que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso y mortal vamos a fallar. Él ha provisto un canal para que constantemente estemos limpiándonos las vestiduras, como nosotros cada día, porque todos los días nosotros nos bañamos, ¿cierto? Vamos a la ducha, nos quitamos el sudor, la mugre, porque todos los días nos ensuciamos. Así también nosotros los creyentes, todos los días nos ensuciamos con nuestro pecado. En consecuencia, hermanos, no se distraigan. En consecuencia, si nos ensuciamos con el pecado, debemos acudir a la fuente del agua de vida, que nos limpia, que nos purifica, pidiendo perdón, reconociendo nuestras faltas y haciendo propósito de enmienda, haciendo propósito radical de apartarnos de ese pecado que nos separa de Dios. Amén. Que Dios nos dé la gracia para poderlo hacer. No es fácil, es un proceso difícil, pero es necesario para la restauración y la relación con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Si hiciéramos eso, nuestros matrimonios vivirían en mejor armonía, nuestras relaciones serían mucho más sinceras y transparentes, y en consecuencia honraríamos más a Dios. Deje ese odio, deje ese resentimiento por lo que le han hecho. Tal vez fue muy duro, muy doloroso lo que le hicieron, pero deje eso atrás, sepúltelo en el fondo del mar, como Cristo sepultó nuestros pecados en el fondo del mar. Imitemos a Cristo y entonces nos libraremos de una carga, de una amargura, de un resentimiento que nos hace daño. Dejemos eso atrás y descansemos en el perdón que Cristo nos da y en el perdón que nosotros debemos dar porque somos discípulos de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, a no encubrir nuestros pecados, sean los pecados que fuesen, a reconocerlo, a pedir perdón delante de ti y delante del ofendido aún, y danos la gracia para apartarnos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.